Instituto Superior de Investigación en Ciencias de la Educación, AC, www.icice.edu.mx. Hoy deseo hablar de la filosofía del pensamiento humanista contemporáneo. Existen varios tipos de humanismo. Podemos comentar el humanismo clásico, aquel humanismo que fue diseñado por Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los humanistas clásicos, considerados humanistas clásicos porque aún en pleno siglo XXI seguimos aprovechando las enseñanzas que ellos nos dieron. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, fue el primer filósofo ateniense en Grecia que comenzó a reflexionar en torno del ser humano. Fue el que inició el estudio acerca de la virtud, acerca de la justicia, acerca de la santidad, acerca del valor y algunos otros temas relacionados con el humanismo. A Sócrates lo conocemos particularmente por Platón a través de una obra que él escribe que se llaman Los Diálogos, en donde Sócrates diseña muy bien su humanismo, un humanismo en el que el ser humano es el centro de la reflexión. Voy a poner un ejemplo. Hay un diálogo referido por Platón, o creado, ideado por Platón, que se llama Fedón o del alma. En este diálogo, Sócrates se encontraba el último día de su vida a punto de beber la cicuta, que fue como la condena o la pena capital que él recibió por haber enseñado la filosofía, pero sobre todo por haber descubierto la verdad acerca del ser humano. Y no tan solo haberla descubierta, sino incluso haberla promovido, haberla enseñado. En este diálogo de Fedón del alma, a Sócrates le cuestiona a su amigo Fedón que por qué él se encontraba jubiloso o lleno de alegría si unas horas más él iba a beber de la cicuta e iba a morir a causa de la ingesta de esta sustancia. Sócrates le dice a Fedón que él se encontraba muy feliz porque por fin su alma se iba a liberar. Porque para los griegos, particularmente para Sócrates, el alma era lo que daba la vida. Y el alma unido al cuerpo era lo que nos daba la vida. Por lo tanto, la muerte era como una liberación del alma, porque quien limita al ser humano para llegar a trascender, pero sobre todo para conocer la verdad acerca del mismo, es el cuerpo. Por eso para Sócrates la muerte es la liberación del alma, es la liberación del alma del cuerpo, porque el cuerpo nos está limitando. Esa es parte de algunas de las enseñanzas que Sócrates nos dejó con respecto a su humanismo. Enseguida surge Platón, quien había sido discípulo de Sócrates. Platón comenta que el ser humano está llamado a la trascendencia. El ser humano está llamado a ser cada vez mejor. Incluso podemos pensar que el pensamiento filosófico, humanista, contemporáneo, todavía en el fondo tiene algo de platonismo. Mucha gente todavía seguimos pensando que el ser humano está llamado a la trascendencia, que esa es su vocación fundamental. Por lo tanto, desde el punto de vista de Platón, nosotros estamos hechos para la eternidad, estamos hechos para la trascendencia. Enseguida, de una manera más sistematizada, aparece Aristóteles, discípulo de Platón, que es quien nos enseña que la vida humana está integrada de 3 tipos de alma. Voy a referirme a cada una de ellas y la obra en la que nos señala o nos diseña este humanismo es en Ética a Nicómaco, una de sus obras, así como también en el Tratado del Alma. Voy a referirme al Tratado del Alma en este momento.
Aristóteles nos enseña que existen 3 tipos de vida o 3 tipos de alma. Tenemos al alma vegetal, al alma animal y al alma racional. El alma vegetal, dice, tiene como función principal o como función básica y única, podemos pensar, la nutrición. Por ejemplo, si nosotros observamos las plantas nacen, crecen, se desarrollan y también mueren. Y algunas otras se reproducen. Sin embargo, la función principal del alma vegetal es la nutrición. Eso es lo que nos enseña Aristóteles en el Tratado del Alma. Un segundo tipo de alma, dice Aristóteles, es el alma animal. Y una de las características principales del alma animal, aparte de nutrirse, es la sensibilidad o son los sentidos. Junto con los sentidos, otra función básica del alma animal, como es el movimiento locativo. Es decir, los animales tienen 2 facultades fundamentales, aparte de la función de la nutrición, que es la sensibilidad y el movimiento locativo. Como ven, conforme vamos avanzando en los grados de la vida, según Aristóteles, el alma se va haciendo cada vez más compleja. Avancemos al tercer y último nivel de vida, que está integrado o está fundada en lo que es el alma racional. El alma racional, dice Aristóteles, es exclusivamente para el ser humano, porque es el único ser que es capaz de reflexionar, que es capaz de pensar, que es capaz de decidir y es capaz, por lo tanto, de tener la libertad. El ser humano, desde esta perspectiva aristotélica, es la síntesis, o podemos también pensar, es la fusión de los 3 tipos de alma: el alma vegetal, el alma animal y el alma racional. Esto es, el ser humano es un ser mucho más complejo que la planta y el animal. Eso es lo que nos enseña Aristóteles en su humanismo. Si nosotros nos damos cuenta de estos 3 personajes griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los que ponen las bases para el humanismo que estamos enseñando en el siglo XXI. Por ejemplo, y eso es algo también fundamental para quienes nos dedicamos a la filosofía o enseñamos la filosofía. En el caso, por ejemplo, de Aristóteles, Aristóteles partió de la observación. Aristóteles partió de aquello que él observaba en la naturaleza. Y este tipo de humanismo o esta manera de pensar al ser humano lo llevó a otra reflexión que tuvo como resultado su obra de la política. Para Aristóteles, por ejemplo, el ser humano fundamentalmente es un ser social, es un ser que busca a los demás, es un ser, como él decía, es un son politicón o es un animal político. De ahí que Aristóteles fundamentara toda su política en el hombre, en el ser humano. Si alguien me preguntara o alguien nos preguntara ¿qué es el humanismo?, nosotros responderíamos: el humanismo es un programa de acción. El humanismo es también una ideología. ¿A qué nos referimos con todo ello? Cuando decimos el humanismo es un programa de acción, nos referimos a que quien ha conocido el humanismo no puede estar quieto, es decir, no puede quedarse en la sola reflexión. Esa reflexión acerca de lo humano nos lleva a la acción, porque el humanismo es un ideal y un ideal acerca del hombre. Es lo que algunos llaman también es una utopía. Es decir, me voy a referir al humanismo como ideal. Conforme han avanzado la historia del pensamiento y la historia también de los distintos movimientos sociales y también de los movimientos culturales, el humanismo ha sido como un ideal. Esto significa que todo humanista tiene como un ideal, tiene como ideal al ser humano. ¿Cómo debe ser el ser humano en su contexto? Eso es lo que nos habla hasta ahorita, es lo que nos ha llevado a pensar de ese humanismo clásico, que hoy en día está todavía fundamentado, es decir, eso es la base del humanismo que hoy nosotros estamos enseñando, o el humanismo que está guiando nuestros actos.
Instituto Superior de Investigación en Ciencias de la Educación, AC. www.icise.edu.mx